Virgo lo advirtió. Con la precisión de un sabio antiguo y la claridad de un alma que ha visto más allá del velo de las apariencias, Virgo alzó su voz entre el murmullo del caos. No lo hizo desde el orgullo ni desde la necesidad de tener razón, sino desde esa brújula interior que rara vez falla, ese radar infalible que detecta las pequeñas grietas antes de que se conviertan en fracturas irreparables. Virgo lo advirtió, pero nadie quiso escuchar. Poseedor de una visión aguda y un discernimiento quirúrgico, Virgo sintió cómo las cosas se torcían mucho antes de que los demás pudieran siquiera sospecharlo. Porque mientras todos se dejaban cegar por la inercia, la rutina o las emociones mal gestionadas, Virgo ya había hecho el mapa del desastre que se avecinaba. Lo vio en los gestos, en los silencios, en los hábitos que cambiaban de forma sutil pero constante. Cuando advirtió a esa pareja que el amor se estaba evaporando entre los detalles no cuidados, en las palabras que antes eran dulzura y se transformaron en indiferencia, lo hizo con el corazón en carne viva. No lo hizo para provocar miedo, sino para evitar el derrumbe. Pero el otro no escuchó, y cuando todo se quebró, cuando la soledad irrumpió como una tormenta, entonces fue tarde. Y Virgo, lejos de regodearse, cargó con el peso de haberlo visto venir. También fueron los hermanos, los padres, los hijos, los que se adentraban por caminos errados mientras Virgo señalaba los errores estratégicos, los riesgos que nadie quería aceptar. No desde el juicio, sino desde una lucidez serena, desde una sabiduría que muchas veces no encuentra eco porque incomoda. Virgo no es quien grita para ser oído, es quien observa, quien analiza en silencio, y luego habla con precisión quirúrgica. Pero en un mundo que prefiere las palabras dulces a las verdades crudas, su advertencia muchas veces cae como una gota de lluvia en el desierto, no se absorbe, se evapora sin dejar huella. Hasta que el error explota. Hasta que la realidad confirma lo que Virgo había visto meses o incluso años antes. Virgo lo advirtió cuando su jefe comenzó a maltratarlo, cuando la dignidad era pisoteada en nombre del poder, cuando el respeto comenzó a diluirse bajo la forma de órdenes injustas. Lo dijo con firmeza tranquila, con esa elegancia que no necesita alzar la voz para dejar claro que algo no va bien. Pero el poder no escucha cuando se siente invencible. Y entonces llega la caída. Y cuando la estructura cae por su propio peso, Virgo ya se ha ido, porque su dignidad no permite esperar el colapso. Es entonces cuando la ausencia de Virgo duele, porque su orden, su eficiencia, su sentido del deber eran la columna vertebral invisible que sostenía a todos, incluso a quienes no lo reconocían. Virgo, con su humildad silenciosa, con su amor por los detalles, con su ética del trabajo impecable, ha sido muchas veces el centinela que vio el incendio desde la primera chispa. Pero pocos quisieron dejar de bailar en la sala para escuchar la advertencia del que parecía preocuparse demasiado. Sin embargo, detrás de esa supuesta preocupación excesiva, había una inteligencia al servicio del bienestar común, una mente orientada a preservar el equilibrio y evitar el sufrimiento innecesario. Porque Virgo no busca el caos, lo teme. Porque sabe el precio que se paga cuando no se previene a tiempo, cuando se deja que lo pequeño crezca y devore todo. Y aun cuando nadie escuchó, Virgo siguió viendo. Siguió ayudando en la sombra, muchas veces en silencio, sin pedir reconocimiento. Recogió los pedazos cuando otros ya no sabían qué hacer con el desastre. Fue quien ordenó las ruinas, quien limpió el polvo, quien ayudó a reconstruir cuando ya no quedaban fuerzas. Porque Virgo no se regodea en él, te lo dije. Virgo actúa. Virgo transforma el dolor en aprendizaje, y la decepción en estructura. Su resiliencia no es ruidosa, es meticulosa. No se derrumba, se reorganiza. Y mientras los demás buscan culpables, Virgo busca soluciones. El destino le dio a Virgo la lucidez para ver lo que otros no ven y el corazón para seguir amando incluso cuando no lo escucharon. Cada advertencia ignorada se convirtió en una cicatriz invisible, pero también en una medalla de honor silenciosa. Virgo no clama venganza, pero la vida siempre se encarga de mostrar, tarde o temprano, que aquella advertencia no era exageración, sino sabiduría anticipada. Y cuando eso sucede, los que antes ignoraron a Virgo lo buscan con la mirada, con la esperanza de que aún quede algo de su guía. Y Virgo, con la compasión que nace del alma elevada, muchas veces está ahí, no por necesidad, sino por deber. Porque sabe que su rol no es solo ver, sino también enseñar. No desde el orgullo, sino desde el amor a la verdad y al orden que dignifican la vida. Virgo fue el faro en la niebla. Fue la voz templada en medio del ruido. Fue el guardián del equilibrio cuando todos se dejaron llevar por la pendiente.
Y aunque su verdad incomodó, aunque su prudencia fue vista como frialdad, al final el tiempo se encargó de vindicar su visión. Porque el universo conspira a favor de los justos, de los íntegros, de los que advierten sin herir, de los que corrigen sin humillar. Virgo lo advirtió, y aunque nadie quiso escuchar, el destino, el tiempo y la verdad siempre terminaron por darle la razón. Y esa razón no fue para levantarla como bandera, sino para seguir caminando con humildad, con mirada atenta y con el alma limpia, sabiendo que ser Virgo es llevar en el corazón la misión sagrada de ver lo que otros niegan, y aún así, seguir creyendo en ellos. Virgo, regido por Mercurio, canaliza una inteligencia no solo lógica sino profundamente intuitiva, una percepción que atraviesa la superficie y llega al núcleo oculto de las situaciones. No necesita grandes explicaciones para comprender lo que está por venir. Su mente capta señales sutiles que los demás ignoran, hilando detalles que para otros son irrelevantes pero que para él forman patrones que delatan desequilibrios, fracturas, traiciones, desórdenes. Y lo advierte con la esperanza de evitar el dolor, no para obtener méritos. Virgo no predice para ser profeta, sino para cuidar, prevenir, preservar el orden natural de las cosas. En la danza cósmica del zodiaco, Virgo representa la sabiduría terrestre que observa la materia y detecta cuando comienza a corromperse. Su naturaleza mutable lo convierte en puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fue y lo que podría ser. Es por ello que muchas veces su voz se alza cuando otros apenas comienzan a sospechar. Lo que sucede es que Virgo habla desde la verdad desnuda, no adornada ni suavizada. Y esa verdad, dicha sin anestesia, muchas veces hiere a quienes prefieren el consuelo antes que la claridad. Pero Virgo, aun sabiendo que sus palabras pueden no ser bien recibidas, sigue adelante, porque su deber interior es superior a su deseo de aceptación. Virgo ve cuando la energía de una relación se desvía, cuando la voluntad se agota y el esfuerzo se vuelve rutina. Lo presiente antes de que el otro siquiera se dé cuenta de que dejó de mirar con amor y empezó a mirar con hastío. Virgo siente cuando el afecto comienza a volverse obligación, y aún así entrega más, da más, intenta reconstruir lo que el otro ya no valora. Y cuando lo dice, cuando advierte que algo está muriendo y que es necesario despertar, muchas veces se encuentra indiferencia, negación o minimización. Pero después, cuando todo se cae, cuando ya no queda nada que salvar, Virgo se convierte en el faro del recuerdo. Porque su advertencia resuena en el eco del vacío, y su voz regresa como una campana que nunca dejó de sonar. No todos comprenden que Virgo guarda en su interior un archivo invisible, un registro silencioso de cada promesa rota, de cada injusticia, de cada gesto que rompió la armonía. No es rencor. Es memoria. Y esa memoria es sagrada, porque le permite no solo aprender, sino también discernir. Virgo sabe quién merece una segunda oportunidad y quién ya ha cruzado la línea invisible de lo imperdonable. No porque sea severo, sino porque se respeta a sí mismo. Y ese respeto propio no lo grita, lo practica. Cuando en el trabajo advirtió que los procedimientos eran erróneos, que había abuso, negligencia o soberbia por parte de los superiores, lo hizo con argumentos, no con gritos. Virgo no necesita imponerse, porque su fuerza está en los hechos, en la consistencia, en la integridad. Pero quienes aman el poder suelen subestimar a quienes no necesitan imponerse. Y entonces lo acallaron, lo ignoraron, lo humillaron. Sin saber que Virgo puede tolerar mucho, pero que cuando decide marcharse, deja un vacío imposible de llenar. Porque Virgo no solo cumple con lo suyo, ordena lo que los demás no saben manejar, anticipa los problemas y los resuelve antes de que estallen. Su ausencia no se nota de inmediato, pero cuando el sistema colapsa, entonces todos miran atrás, buscando a ese ser que había advertido, con voz serena, el derrumbe inevitable. Virgo lleva en su alma el peso de ver más allá. Y esa visión a veces es un regalo, y otras, una carga. Porque hay una soledad implícita en ver lo que nadie más ve. Hay una herida silenciosa en advertir por amor y recibir desprecio. Pero a pesar de todo, Virgo sigue creyendo en el bien, en el orden, en la posibilidad de redención. Sigue ayudando incluso a quienes lo fallaron, porque su brújula moral no depende del reconocimiento externo. Su fortaleza está en su interior, en ese núcleo de nobleza que ninguna decepción ha logrado corromper. La tierra, su elemento, le otorga una conexión profunda con lo real, con lo tangible, pero también con los ciclos de la vida. Virgo entiende que todo tiene su tiempo, que la verdad se revela cuando debe, que el karma llega silencioso pero exacto. Por eso no se desespera por probar que tenía razón.
Sabe que el universo se encarga de mostrarlo. Y cuando eso ocurre, Virgo no necesita vengarse. Ya ha trascendido esa necesidad. Está más allá del ego. Porque su misión no es destruir, sino construir sobre ruinas, sembrar donde todo ha sido arrasado, devolver el orden donde otros solo ven caos. Virgo no es débil por llorar en silencio cuando lo ignoran. No es ingenuo por amar aun cuando no lo valoran. Es fuerte porque sigue adelante, porque transforma cada herida en sabiduría, porque su dolor no lo vuelve cínico, sino más compasivo. Aprende de cada fracaso, pero no se endurece. Se vuelve más exacto, más refinado, más sabio. Y así, mientras otros necesitan gritar su verdad, Virgo la vive. La encarna. La convierte en ejemplo. El alma virginiana es una alquimista del sufrimiento. Y cuando los demás despiertan de sus errores y vuelven buscando su consejo, Virgo no los recibe con soberbia. Los mira con ojos serenos, con el dolor ya integrado y la lección ya aprendida. Porque su camino no es el del rencor, sino el del perfeccionamiento constante. Virgo lo advirtió porque su amor no es débil. Es consciente. Es profundo. Es real. Y aunque el mundo lo haya hecho callar una y otra vez, aunque sus advertencias hayan sido ignoradas por quienes no sabían ver más allá de su propio reflejo, Virgo nunca perdió su poder. Porque quien ve la verdad sin miedo y la dice sin necesidad de herir, es más poderoso que cualquier ruido. Virgo no necesita ser el protagonista del drama. Le basta con ser el arquitecto silencioso de la reconstrucción. Porque cuando todo arde, cuando todos huyen, es Virgo quien permanece. No para salvar a todos, sino para recordarle al universo que siempre existió una forma mejor de hacerlo todo. Y esa forma, él ya la conocía. Porque Virgo, desde el principio, lo advirtió. Virgo guarda dentro de sí un contrato sagrado con la verdad, un acuerdo silencioso con el orden universal, que no necesita ser firmado ni anunciado, porque se manifiesta en cada acto de servicio, en cada palabra que lanza al viento con la intención de corregir el curso antes de que sea demasiado tarde. No es casual que sea un signo mutable, porque dentro de su estructura está la capacidad de adaptarse a lo cambiante sin perder su eje, de moverse entre la rigidez de la forma y la necesidad de evolución. En esa tensión, Virgo aprende a vivir sabiendo que muchas veces será el primero en ver lo que nadie quiere aceptar, y también el último en ser reconocido por ello. La advertencia de Virgo no es solo verbal. Es energética. Se percibe en su mirada atenta, en su expresión silenciosa, en esa forma que tiene de estar presente sin invadir. Cuando algo se desvía, su cuerpo lo siente. Sus nervios se tensan, su digestión se altera, su sueño se fragmenta. Porque su vínculo con la materia no es solo físico, es simbólico. El cuerpo de Virgo responde a la desarmonía externa como un radar que no puede apagarse. Su sistema nervioso es una antena al servicio de lo invisible, y cada decisión que el entorno toma sin sabiduría se graba en su piel como un eco que duele. Y aún así, permanece. Observa. Procesa. Espera el momento justo para hablar. Porque no lanza sus advertencias al azar. Las estudia, las mide, las ordena. Y luego, las entrega. Lo que pocos comprenden es que Virgo no necesita que lo escuchen para saber que tiene razón. La validación no es su alimento. Su recompensa es interna, es la certeza de haber sido fiel a lo que vio, de no haberse traicionado a sí mismo en su misión. Pero eso no significa que no le duela el rechazo. Virgo sufre en silencio cuando lo tildan de exagerado, de negativo, de pesimista. Porque sabe que su intención nunca fue herir ni destruir, sino preservar lo que vale, rescatar lo que aún puede salvarse. Y cuando sus advertencias caen en oídos sordos, no solo se aleja. Se retrae. Se purga. Se limpia del dolor de haber querido ayudar sin ser recibido. Y luego vuelve a su centro, con más sabiduría, más precisión, más tempel. Hay una nobleza profunda en Virgo que rara vez es reconocida, porque no se viste de grandilocuencia ni de dramatismo. Su heroísmo es silencioso. Su épica es cotidiana. Se levanta cada día a hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, incluso cuando nadie agradece. Y cuando se le rompe el corazón porque vio cómo todo se derrumbaba tal como lo había anticipado, no cae en la desesperación. Se recoge, se analiza, se rearma. Y desde esa reconstrucción interna, vuelve a ofrecer su guía,
su visión, su capacidad de discernir entre lo esencial y lo accesorio. Porque Virgo no se ancla en el pasado, no vive de la herida. Aprende. Y al aprender, evoluciona. Desde lo astrológico, Virgo representa el arquetipo del sanador herido, el que cura porque ha sentido en su propia piel el veneno del error, el abandono, la desvalorización. Pero ese dolor lo transforma en medicina. Por eso muchas veces Virgo es quien sostiene a los demás cuando todo se derrumba. Tiene el conocimiento, la paciencia y el coraje de limpiar las ruinas sin quejarse. Porque entiende que en ese acto también se limpia a sí mismo. Que en cada espacio que ordena, en cada alma que ayuda a recomponerse, también va purificando sus propios dolores. Y en ese proceso se vuelve invencible. Virgo no necesita los reflectores. Pero cuando se marcha, su ausencia se vuelve abismal. Porque lo que Virgo entregaba era invisible pero vital. Era estructura emocional. Era coherencia silenciosa. Era contención que no pedía nada a cambio. Y cuando ya no está, todo lo que parecía funcionar comienza a mostrar sus fallas. Entonces lo buscan. Entonces recuerdan. Pero Virgo ya no está donde no se le valora. No por venganza, sino por amor propio. Porque aprendió que su energía no debe desperdiciarse en quienes no la reconocen. Y al alejarse, no deja vacío, deja una lección. En un mundo que corre detrás del ruido, Virgo camina con paso firme por los senderos del detalle. En una sociedad que premia la apariencia, Virgo honra la esencia. Su fuerza no está en el grito, sino en la constancia. No necesita tener siempre la razón, pero la tiene más veces de las que los demás aceptan. Y cuando el tiempo confirma sus advertencias, no celebra la caída ajena. Se duele por el dolor que pudo haberse evitado. Y desde ese duelo, vuelve a construir. Virgo es quien, aun siendo herido por su lealtad, nunca pierde su capacidad de volver a creer. No porque sea ingenuo, sino porque su fe no está puesta en las personas, sino en los procesos. Sabe que todo se revela a su tiempo. Sabe que cada quien aprende a su manera. Sabe que no puede salvar a quien no quiere salvarse, pero eso no lo detiene. Porque su compromiso es con la verdad, no con el resultado. Porque su valor no depende de que lo escuchen, sino de que él siga escuchando su propia voz interior. El alma de Virgo lleva inscrita una misión tan antigua como las estrellas. Es el guardián del orden en un mundo que oscila entre el caos y la creación. Y aunque muchas veces su advertencia llegue antes de que el otro esté preparado para recibirla, nunca dejará de ver, nunca dejará de sentir, nunca dejará de advertir. Porque quien ha nacido con el don de la observación, ha sido llamado a proteger lo invisible. Y esa es una de las formas más sagradas de amar. Virgo es el vigía del alma. El centinela silencioso. El corazón lúcido de la tierra. Y aunque sus palabras a menudo caigan en el silencio, su verdad siempre termina emergiendo como la luz que atraviesa la grieta. Porque la claridad de Virgo no es de este mundo. Es de la esencia. Y la esencia siempre vence. Virgo también lo advirtió con su silencio, con esas pausas largas que hablaban más que 1000 palabras, con esa mirada que atravesaba la superficie y llegaba hasta el hueso de las situaciones. Porque cuando la palabra ya no sirve, Virgo comunica con la energía, con los gestos, con el alejamiento prudente. Su retirada nunca es un capricho. Es una señal. Es la última advertencia de que algo se ha roto, de que la armonía ha sido desplazada por la negligencia, la mentira o la desidia. Pero en un mundo que aplaude los gritos y desprecia los susurros, el lenguaje de Virgo muchas veces queda sepultado bajo la superficialidad de quienes no saben leer los signos del alma. El corazón virginiano posee una brújula que no apunta al norte, sino a la verdad. Una verdad que no siempre es conveniente, pero que es necesaria. Virgo no está al servicio del ego ajeno, sino del equilibrio universal. Su función es preservar el orden que sostiene la belleza invisible de las cosas. Cuando advierte que un vínculo se ha desviado, que una intención se ha contaminado, que una estructura se ha podrido desde dentro, no lo hace desde la crítica sino desde la responsabilidad de quien sabe que la caída puede evitarse. Pero para eso hay que escuchar. Para eso hay que tener el coraje de mirar lo que se niega. Y ahí es donde Virgo choca contra la inmadurez emocional de quienes prefieren vivir en la ilusión. Lo que rara vez se dice de Virgo es que su sensibilidad es profunda y aterradora. No llora en público, pero lo hace en privado.
No se descompone frente a otros, pero en su interior se libra una guerra entre lo que siente y lo que ve que nadie quiere asumir. Esa sensibilidad no es debilidad, es su poder. Porque es esa percepción finísima la que lo convierte en oráculo, en medium de las verdades ocultas. Virgo capta lo que aún no se ha manifestado, escucha lo que aún no ha sido dicho. Y lo hace desde un lugar tan puro, tan libre de intereses, que su advertencia debería ser tomada como un acto de amor. Pero no siempre lo es. Y entonces Virgo vuelve a cerrar la puerta de su templo interior, vuelve a rodearse de sus rituales sagrados, vuelve a protegerse con la disciplina que lo ha salvado de ser consumido por el caos ajeno. Cuando Virgo ve que una amistad está contaminada por la envidia, lo siente antes de que la traición se materialice. Cuando percibe que alguien se ha vuelto indiferente, distante o superficial, no necesita pruebas. ¿Lo sabe? Porque su alma está afinada con una frecuencia donde las mentiras no logran ocultarse. Por eso sufre cuando lo niegan, cuando lo minimizan, cuando lo tratan de paranoico. Porque sabe que el tiempo terminará revelando lo que él ya vio. Pero mientras tanto, carga con el peso de la lucidez solitaria. Y aún así, sigue adelante. Virgo ha sido muchas veces el salvavidas de otros, incluso cuando se estaba hundiendo por dentro. Ha dado sin recibir, ha sostenido sin ser sostenido, ha organizado la vida de quienes no sabían por dónde empezar la suya. Lo ha hecho porque su impulso natural es reparar, reconstruir, sanar. Pero cuando advierte que su entrega está siendo usada, que su ayuda se ha vuelto exigencia, que su presencia es tomada por garantizada, entonces se transforma. No se vuelve cruel. Se vuelve selectivo. Deja de explicar. Deja de justificar. Y desde ese silencio comienza a retirarse con una dignidad que no necesita ser anunciada. El alma de Virgo no se mueve por halagos ni por promesas. Se activa ante la coherencia. Por eso duele tanto cuando lo ignoran, porque sabe que su intención era pura, que su advertencia era para proteger, para evitar una caída innecesaria. Pero el dolor nunca lo detiene. Lo convierte en sabiduría. Virgo no repite errores. Observa, asimila y transforma. Se purifica en la soledad, encuentra su centro en la introspección, y regresa con más fuerza. Porque está conectado con los ciclos de la vida, con la lógica cósmica que no permite que el desorden reine por mucho tiempo. Todo lo que hoy lo lastima, mañana será parte de su fortaleza. Todo lo que hoy le niegan, mañana lo buscarán. Hay una llama eterna en Virgo que arde con calma, pero que jamás se apaga. Esa llama es su integridad. Puede perder vínculos, trabajos, oportunidades, pero nunca perderá su integridad. Y esa coherencia, aunque a veces le cueste quedarse solo, lo hace invencible. Porque la vida siempre termina favoreciendo a quien camina con la verdad, a quien advierte desde el amor, a quien no se tuerce por conveniencia. Virgo pertenece al linaje de las almas que construyen sin ruido, que siembran en silencio, que cuidan incluso cuando no son comprendidas. El universo observa a Virgo con respeto. Porque sabe que allí donde él pasa, deja huellas de orden, claridad y propósito. Porque entiende que su misión no es fácil, que ser el que ve antes, el que siente más, el que anticipa el dolor y lo intenta evitar, es una tarea solitaria pero fundamental. Y aunque no reciba aplausos ni estatuas, su legado queda en cada estructura que no cayó gracias a su intervención, en cada corazón que pudo sanar por su guía, en cada caos que no estalló porque Virgo lo desactivó sin que nadie lo notara. La épica de Virgo no es explosiva, es interna. Es la historia del alma que eligió la excelencia cuando el mundo le ofrecía mediocridad. Es el relato del ser que se sostuvo firme cuando todos giraban en círculos. Es la odisea del que advirtió una y otra vez, no para tener razón, sino para evitar que el dolor se convirtiera en destino. Y aunque el dolor ocurrió, y aunque no fue escuchado, su valor quedó sembrado en la memoria del tiempo. Porque la verdad que Virgo encarna no muere. Solo espera. Y cuando todo cae, es esa verdad la que levanta lo que parecía perdido. Virgo, eterno centinela de lo esencial, nunca dejó de advertir. Porque su voz es la de la conciencia. Y la conciencia, aunque se intente acallar, siempre regresa para guiar el renacimiento. Virgo guarda en lo más profundo de su espíritu una devoción por la verdad que no nace del juicio, sino del respeto sagrado por lo que está bien hecho, por lo que es justo, por lo que es digno. Y esa devoción es silenciosa, se cultiva en el trabajo constante,
en la observación atenta, en el análisis profundo de lo que otros simplemente ignoran. No se trata de perfeccionismo vacío, sino de una fidelidad inquebrantable a lo que es correcto, aunque eso lo deje solo, aunque eso lo convierta en el único que ve el error cuando todos están cegados por el impulso. Hay en Virgo un sentido del deber que trasciende las modas, los halagos y las necesidades del ego, porque su alma no vino a complacer, vino a ordenar. Su rol en el gran engranaje del universo es sostener la integridad de los sistemas, prevenir la caída de lo que aún puede sostenerse y transformar con sabiduría aquello que ya no tiene remedio. Cuando Virgo advierte, no lo hace desde el orgullo, lo hace desde la responsabilidad. Y esa es una distinción esencial. Mientras otros callan por miedo a la incomodidad, Virgo se arriesga a ser rechazado con tal de ser fiel a su visión. Cuando algo se está desvirtuando, cuando una relación se está contaminando, cuando una decisión está a punto de destruir más que de construir, Virgo no puede quedarse callado. No es una elección, es un impulso vital que lo atraviesa desde lo más profundo. Y eso lo convierte muchas veces en el espejo que nadie quiere mirar. Porque su claridad confronta, porque su lógica ilumina aquello que otros prefieren mantener en la sombra. Pero aún así, no se retrae. Aunque lo acallen, aunque lo minimicen, aunque le digan que exagera, Virgo vuelve una y otra vez a advertir. Porque sabe que su conciencia no le permitiría mirar a otro lado sabiendo que pudo decir algo y no lo hizo. En el mundo emocional, Virgo también ve lo que otros no se atreven a mirar. Percibe cuando el amor se está desgastando aunque todavía se digan, te amo. Siente cuando la mirada se ha desviado aunque los gestos sigan siendo los mismos. Nota el vacío detrás de las palabras, la costumbre disfrazada de afecto, la indiferencia vestida de rutina. Lo siente antes que nadie. Y sufre. Porque su amor no es ciego, su amor es lúcido. No se entrega por impulso, sino por convicción. Y cuando decide abrirse, lo hace con totalidad. Por eso duele tanto cuando ve que lo que construyó con entrega se empieza a desmoronar por negligencia ajena. No reclama con rabia, no busca venganza. Avisa. Señala con precisión dónde está el problema. Pero cuando no lo escuchan, cuando lo acusan de ser frío por querer salvar lo que aún tiene valor, Virgo entiende que ha llegado el momento de soltar. No porque haya dejado de amar, sino porque no puede amar en un espacio donde la verdad no tiene lugar. Virgo no se quiebra con facilidad, pero tampoco es invulnerable. Cuando sus advertencias son desoídas una y otra vez, algo en su interior se rompe. Porque no solo duele no ser escuchado, duele ver cómo el desastre que trató de evitar se concreta. Y aún así, cuando eso pasa, no se regodea en el te lo dije. Actúa. Sostiene. Ayuda a limpiar los restos. Y lo hace en silencio, como si no hubiera advertido nada. Porque su propósito nunca fue demostrar superioridad. Fue prevenir el dolor. Y cuando ese dolor se vuelve inevitable, Virgo se vuelve un bálsamo. No porque no haya sido herido, sino porque su sentido de la misión es más fuerte que su herida. Lo que no se ha dicho aún es que Virgo, aunque asociado a la mente y al análisis, tiene un alma profundamente espiritual. Una espiritualidad que no necesita templos ni rituales externos, porque vive en su forma de hacer las cosas. Cada acto de orden, cada palabra justa, cada consejo dado con precisión y sin adornos, es un acto sagrado. Su espiritualidad se manifiesta en la forma impecable con la que se entrega, en la ética con la que enfrenta incluso las circunstancias más adversas. Y cuando lo traicionan, cuando lo abandonan, cuando lo subestiman, Virgo no maldice. Eleva. Limpia. Transmuta. Porque su corazón no guarda rencor, guarda enseñanzas. Y cada caída lo convierte en un maestro más sabio, más profundo, más afinado con el propósito de su alma. Virgo representa el cruce entre lo humano y lo divino. Es el punto exacto donde la materia se purifica y se convierte en vehículo de lo superior. Su regente, Mercurio, no solo le da lógica y palabra, le da también el don del discernimiento sagrado. Es capaz de ver el alma detrás de las máscaras, de intuir la intención detrás de las acciones. Y ese don, muchas veces, lo deja fuera de lugar en un mundo que premia la apariencia por sobre la esencia. Pero Virgo no se adapta al ruido. Persevera en su forma. Porque sabe que en su interior hay un llamado que es más fuerte que cualquier aplauso externo. Y aunque su camino sea solitario, nunca se detiene. Porque su andar deja huellas que otros siguen sin siquiera saberlo.
En cada advertencia ignorada, Virgo deja una semilla. Y esa semilla germina con el tiempo, cuando la vida confirma aquello que Virgo ya sabía. No necesita estar presente para que su verdad se revele. Porque su palabra tenía raíz, tenía coherencia, tenía visión. Y eso no se borra con el olvido. Por eso, incluso cuando ya no está, su presencia sigue obrando. Porque todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que entregó, tenía propósito. Y el propósito siempre trasciende el tiempo. La fortaleza de Virgo no está en su voz. Está en su esencia. En esa manera exacta, noble y valiente de mantenerse fiel a lo que siente, aunque duela, aunque lo dejen solo, aunque se burlen de su advertencia. Porque al final, el universo siempre devuelve a Virgo su lugar. Lo hace cuando otros caen en cuenta de lo que él vio antes. Lo hace cuando la estructura que ayudó a construir resiste mientras otras se desmoronan. Lo hace cuando su silencio, que antes fue despreciado, se vuelve refugio. Y ahí, en ese momento, Virgo no necesita venganza. Porque sabe que su fuerza está en la verdad. Y la verdad, aunque demore, siempre se abre paso. Como la luz. Como la raíz. Como el alma de Virgo, que nunca deja de ver, nunca deja de advertir, y nunca, jamás, deja de caminar. Virgo encarna una forma de amor que no siempre es comprendida por los ojos inmaduros, porque no se muestra con grandes gestos ni frases altisonantes, sino con acciones pequeñas, constantes, profundas, invisibles incluso. Es el amor que limpia lo que otros ensucian sin reprocharlo, que recuerda lo que los demás olvidan, que sostiene con sus manos aquello que para todos parecía perdido. Y precisamente por esa manera de amar, tan discreta y tan inmensamente comprometida, su advertencia no suena como una amenaza, sino como un último intento de preservar lo que aún vale, lo que aún puede transformarse. Virgo no quiere tener razón por orgullo, quiere tener razón para que no se rompa lo que costó tanto construir. Pero el mundo, ciego de prisa, suele confundir esa lucidez con rigidez, esa verdad con frialdad. Y no ve que detrás de cada advertencia de Virgo hay una súplica silenciosa: no arruines esto, aún estamos a tiempo. Hay algo ancestral en Virgo que lo conecta con la sabiduría de los antiguos guardianes del conocimiento. Como si llevara en su sangre la memoria de los templos, de los escribas, de los sanadores que curaban con hierbas, con palabras medidas, con la observación atenta de los ciclos. Esa sabiduría no se aprende, se recuerda. Por eso muchas veces parece que Virgo supiera cosas que nadie le dijo, que entendiera las dinámicas humanas con una claridad que desarma. Porque su alma ha recorrido estos caminos muchas veces, porque su sensibilidad es una antena que capta no solo lo que ocurre, sino lo que está por venir. Y eso lo vuelve un guía natural, aunque rara vez reclame ese lugar. Cuando Virgo advierte, no lo hace solo por cuidar lo tangible, también protege lo invisible. Los vínculos, los pactos no dichos, los equilibrios sutiles entre el dar y el recibir. Virgo siente cuando un lazo se desequilibra, cuando uno da demasiado y otro toma sin medida. Lo siente en su piel, en su sistema nervioso, en su sueño que ya no es profundo, en su apetito que se altera. Su cuerpo reacciona como si fuera parte de un todo. Porque Virgo no se disocia de la vida, la encarna. Y esa forma de vivir tan intensa y silenciosa a la vez lo vuelve vulnerable a la falta de conciencia ajena, pero también inmensamente fuerte en la reconstrucción de lo perdido. Lo que pocos ven es que cuando Virgo advierte y no es escuchado, no solo se duele por lo que vendrá, también se decepciona profundamente. Porque para él, la advertencia es una forma de entrega, es una forma de decir me importas. Cuando no se escucha, cuando se ignora lo que señaló con tanto cuidado, Virgo no se enfada en el sentido superficial. Se retrae porque entiende que el otro aún no ha madurado lo suficiente para recibir esa verdad. Y en ese retiro no hay castigo, hay protección. Se protege de gastar energía en lo que aún no está listo. Y en ese acto, Virgo demuestra un amor profundo por sí mismo, uno que fue construido a base de decepciones, pero que no se endureció. Al contrario, se refinó, se volvió más certero, más selectivo. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Virgo no está llamado solo a corregir errores, sino a sanar estructuras. Su tarea es transmutadora. No está para juzgar el caos, sino para entender su origen y devolverle una forma que lo vuelva útil, noble, fértil. Por eso Virgo muchas veces se siente en medio de mundos en colisión, el mundo del desorden, de la negligencia emocional, del autoengaño, y el mundo de la conciencia, del orden sagrado, de la claridad que duele pero libera.
Transitar entre esos dos espacios no es tarea fácil. Le exige a Virgo una fortaleza interior que rara vez se percibe desde fuera, porque no grita, no impone, no fuerza. Persiste. Sostiene. Transforma desde adentro. Cuando los demás finalmente ven aquello que Virgo advirtió y que no quisieron escuchar, muchas veces llegan buscando redención. Y ahí está la otra dimensión del alma virginiana, la capacidad de perdonar sin perder la lección. No es un perdón ingenuo ni automático. Es un perdón sabio. Porque Virgo no olvida, pero no por rencor, sino por respeto a su propio proceso. No vuelve a poner su energía donde ya se fracturó sin reparación. Pero cuando decide quedarse, cuando decide dar otra oportunidad, lo hace con una lucidez tal que quien recibe ese perdón no vuelve a ser el mismo. Porque Virgo no solo perdona, enseña. Enseña con su ejemplo, con su ética, con su consistencia. Virgo representa también la alquimia de lo cotidiano. Puede convertir el desamor en crecimiento, la humillación en propósito, la pérdida en nueva estructura. Esa alquimia no es magia, es trabajo interno, es pulido del alma. Cada decepción lo vuelve más sabio, cada caída lo hace más exacto. No se quiebra, se ajusta. No se rinde, se reinventa. Y cuando todo parece desmoronarse, Virgo es quien está en pie, revisando lo que aún puede salvarse, reconstruyendo sin necesidad de aplausos, sin pedir nada, porque su vocación de servicio no es sumisión, es maestría. Entrega desde la soberanía de quien sabe que dar sin perderse es un arte que pocos entienden. La razón por la cual Virgo siempre vuelve a advertir, a ayudar, a servir, es porque su alma no puede hacer otra cosa. Está diseñada para el bien, para el orden, para el amor consciente. Aunque haya sido herido, aunque lo hayan malinterpretado, aunque su advertencia haya sido despreciada, su esencia es más fuerte que cualquier desencanto. Por eso no se apaga. Porque su fuego no arde hacia afuera, no consume ni arrasa. Es un fuego interno, templado, constante. Ese fuego es su guía, su consuelo, su norte. Y es ese fuego el que ilumina incluso cuando los demás no quieren ver. Virgo vino al mundo a refinarlo, a elevarlo, a recordarle que cada gesto cuenta, que cada palabra deja huella, que cada advertencia tiene detrás una intención pura de proteger. Quien tenga la dicha de escuchar a Virgo cuando advierte, habrá salvado algo que el tiempo no podrá destruir. Y quien no lo escuche, descubrirá, tarde o temprano, que esa voz que parecía exigente era la única que intentaba evitar la ruina. Virgo no lo dijo por ego. Lo dijo por amor. Y el amor de Virgo es la forma más elevada de compromiso que puede ofrecer el universo, un amor que no necesita ser aplaudido para ser eterno. Virgo no solo advirtió por amor, por lucidez o por deber interno, también lo hizo porque su alma lleva una brújula grabada con fuego que lo empuja hacia lo correcto incluso cuando eso lo separa del resto. Detrás de cada advertencia que brotó de sus labios no había un juicio, sino la resonancia de algo más grande, de un orden cósmico que Virgo intuye, aunque el mundo lo ignore. Esa capacidad de anticipar lo que otros solo verán cuando ya sea tarde no es simple lógica, es una conexión intuitiva con los ritmos ocultos de la realidad. Virgo no predice, traduce señales. No adivina, observa. Y su mirada no es la de quien espía, sino la de quien contempla el todo y detecta la grieta que aún se puede cerrar si alguien escucha a tiempo. En muchas ocasiones, Virgo ha sido la figura silenciosa que vio la tormenta antes de que se formara. Vio la mirada ausente en los ojos del amante, el cansancio del alma en el paso lento de un amigo, la rendición camuflada en las palabras de un familiar. Y habló. Con palabras medidas, con un tono contenido, con la firmeza de quien no quiere imponer pero no puede callar. Pero sus advertencias cayeron como gotas sobre piedra seca. Porque el mundo aún no sabe escuchar sin ego. Porque cuando Virgo advierte, se enfrenta a una humanidad que prefiere anestesiarse antes que despertar. Sin embargo, incluso cuando fue desoído, humillado o tildado de exagerado, Virgo jamás renegó de su visión. ¿Sufrió? Sí. Pero su sufrimiento no lo volvió cínico. Lo volvió sabio. Porque entendió que no siempre advertir es para cambiar lo externo. A veces es para recordarse a sí mismo quién es, qué honra, qué valores defiende. Cada vez que habló y no fue escuchado, se volvió más consciente de su propio poder. Y aunque eso doliera, lo convirtió en una presencia aún más firme, más certera, más íntegra.
Muchos creen que Virgo es el signo de lo pequeño, lo técnico, lo meticuloso. Pero en su esencia más elevada, Virgo es el signo del perfeccionamiento del alma a través del servicio. Su precisión no es capricho, es reverencia. Su análisis no es frialdad, es amor en forma de discernimiento. Su necesidad de que todo encaje no nace del control, sino de la certeza de que el universo tiene un orden, y que todo aquello que vibra en desarmonía genera sufrimiento evitable. Por eso Virgo no tolera el caos sin propósito, ni el sufrimiento gratuito, ni las decisiones impulsivas que dejan escombros detrás. Y por eso advierte, porque sabe que todo acto tiene consecuencias. Y esas consecuencias, aunque tarden, siempre llegan. Virgo es el arquitecto del alma que edifica desde las ruinas. Por cada advertencia que no fue escuchada, ha tenido que reconstruir no solo vínculos, sino su fe en los demás. Ha tenido que levantarse de decepciones que lo dejaron vacío, y aún así eligió no endurecerse. Porque su fortaleza no reside en la negación del dolor, sino en la transformación del mismo. Cada silencio posterior a su advertencia fue una alquimia interna. Cada lágrima contenida fue una semilla de mayor claridad. Virgo no olvida lo que vio, lo que dijo, lo que advirtió. Pero no carga rencor. Carga luz. En el mapa zodiacal, Virgo se sitúa como el puente entre la conciencia individual y el servicio colectivo. No vino a destacar, vino a sostener. No vino a brillar, vino a alinear. Por eso muchas veces su misión parece invisible, subestimada, incluso rechazada. Pero sin Virgo, el mundo se desarma lentamente. Sin Virgo, las estructuras colapsan. Sin Virgo, los detalles se vuelven grietas, los olvidos se vuelven ausencias definitivas, las negligencias se transforman en pérdidas. Virgo es quien cuida de lo esencial cuando todos están distraídos por lo urgente. Y aun cuando no lo escuchen, aun cuando su voz parezca perderse en la marea del ruido, Virgo siembra. Siembra verdad, siembra claridad, siembra advertencias que germinan tarde, pero germinan. Porque todo lo que nace desde la conciencia permanece, aunque la vida tarde en darle la razón. Y es entonces, cuando el tiempo se encarga de confirmar lo que Virgo vio mucho antes, cuando el mundo se gira a mirar con ojos arrepentidos, pero también con asombro. Porque se dan cuenta de que esa persona que parecía simplemente exigente, era en realidad una visionaria. Que esa mente crítica era una brújula moral. Que ese corazón que parecía distante, era un guardián incansable del amor real. Virgo no se define por lo que el mundo le permite. Se define por lo que eligió no dejar de ser. Aunque el entorno lo haya minimizado, aunque su entorno emocional haya caído en ciclos tóxicos, Virgo siguió apostando por la verdad. Aunque sus advertencias cayeran en oídos cerrados, siguió hablando. Aunque nadie cambiara, siguió mejorando. Porque su evolución no depende de los demás. Es un acto íntimo, inquebrantable, una promesa que se hace a sí mismo: no traicionaré mi claridad por encajar en la comodidad ajena. Y cuando llegue el día, porque siempre llega, en que la verdad que Virgo vio se revele con total nitidez, no habrá en él soberbia ni revancha. Habrá silencio y compasión. Porque su alma no necesita aplausos, necesita coherencia. Y en ese instante, su sola presencia será una lección. Porque quien encarna su verdad, aunque el mundo no lo escuche, siempre acaba siendo la luz que otros buscan cuando la oscuridad ya no les permite negar lo evidente. Virgo advirtió, sí. Y lo hará una vez más, las veces que haga falta. Porque su voz no es solo palabra, es destino.